Hola amigos, soy Liliana y los saludo nuevamente en su serie Estrés y Vida Cristiana. En este capítulo vamos a hablar sobre el apoyo farmacológico y su lugar adecuado dentro del proceso de recuperación de estrés. Recordemos que hablábamos del estrés positivo y negativo. El estrés positivo es cuando ante situaciones estresantes la persona sí lo afronta adecuadamente y tiene la capacidad de salir adelante y esto fortalece, es parte de la vida misma. Pero el estrés negativo es cuando la persona se queda entrampada, cuando por el contrario no percibe que hay un avance, sino que empieza a deteriorarse de alguna manera a todo nivel. Y es más, cuando este estrés negativo o distrés, como lo llamaba Hans Selye, toma un tiempo y se va haciendo repetitivo y no hay un momento de recuperación, se torna crónico. Y este estrés negativo y crónico es el que en la vida cotidiana y en las investigaciones se confirma como algo que enferma a la persona. Teniendo claro este parámetro, es que en una visión integral de unidad de la persona, de esta persona afectada por el estrés, sabemos que hay una dimensión física, psicológica y espiritual, que es una visión trial, es una unidad. No son compartimientos que hay que atender, sino es una unidad toda, donde evidentemente lo fondal es el espíritu. Pues bien, si nosotros somos honestos viendo esta unidad de la persona, por supuesto que el apoyo farmacológico va a poder ayudar en este proceso de recuperación y ayuda además en una serie de reacciones bioquímicas que se dan en la persona durante el estrés. Es importante y fundamental que este apoyo farmacológico, estas conocidas medicaciones, estas recetas, sean dadas por una persona especializada, profesional. Llámese un médico general, un neurólogo, un psiquiatra. Es importante porque más allá de las normas y de los cuidados que se puedan tener a nivel de las farmacias y de quienes lo venden, igual muchas veces está el mal hábito de automedicarse, de tomar una u otra medicación que le sobró a tal pariente, o ella o él tomaron esto y le hizo bien, o poder incluso a veces hasta abusar de las medicaciones que sí son fáciles de adquirir en cualquier supermercado. Entonces, siempre es negligente y además no tenemos el conocimiento adecuado para poder medicarnos. Así que es importante reconocer que sí puede haber una ayuda valiosa dentro del proceso de recuperación de lo que es la medicación, pero siempre recetada y seguida y continuada, supervisada por un médico, un neurólogo o un psiquiatra. ¿Y por qué insisto también en que sea supervisada? Porque a veces acuden una vez y según lo que les recetó, se van subiendo, bajando la dosis según le parece subjetivamente. Y igualmente el resultado es pernicioso. Entonces se va a experimentar una mejora, evidentemente, ya sea en la vivencia de las emociones, ya sea en poder descansar mejor, ya sea incluso en poder experimentar los beneficios de un relajante muscular o de pastillas para bajar o para, si se quiere, mitigar la ansiedad u otros síntomas que puedan estar apareciendo. Pero tenga paciencia, los efectos no se van a dar necesariamente, aunque sí se experimenta una mejoría siempre, pero no se van a dar necesariamente el mismo día. Puede tomar de 1 semana a 3 semanas incluso al estar confirmando que hay efectos benéficos. Así que necesitamos también ser pacientes e ir siguiendo la dosis recomendada por el médico profesional. Ahora bien, es importante también recalcar que hay una contribución de lo que es la medicación. Es bueno el poderla tomar, no hay que temerle cuando el doctor nos recomienda tomar una medicación por un periodo de tiempo. Sin embargo, es importante también tener claro que esto no va a ser la solución ante el estrés. Como veíamos al principio, el problema en el estrés está fundamentalmente en cómo evalúo la realidad, en cuánta capacidad tengo de afrontar de una manera madura, objetiva y realista aquello que pueda percibir como amenazante o que de repente efectivamente pueda ser amenazante. Entonces, el querer solucionar esta aproximación a la vida, que involucra una actitud existencial, si se quiere, una postura ante la realidad, involucra una vida espiritual, involucra una
psique madura y también, evidentemente, un cuidado físico, entonces no vamos a pretender que esto se solucione, se resuelva o se reconcilie a partir solamente de la medicación. Y este es un peligro constante. Muchas veces, ante la inmediatez de querer sentirnos mejor, se puede creer que ya con la medicación es suficiente. Lamentablemente, también existen casos, no en el mayor de los casos, pero sí está difundida, justamente por una educación secular y que solamente atiende a lo físico, existen casos donde el mismo médico puede mandar este mensaje. Y con esto, por favor, también quiero alentar a los médicos católicos. Es importante formar a los pacientes siempre y darle los elementos para que comprendan qué les está ocurriendo. No podemos dar el mensaje de que es importante la medicación para poder salir del cuadro, ni tampoco que cuando experimentan un alivio, estas personas se vayan y sientan que ya todo ha pasado. Porque finalmente, seamos sinceros, ¿qué es lo que lleva a consulta? La mayoría de las veces lo que lleva a consulta o a pedir ayuda es que ya no se tolera el malestar. No es necesariamente que se experimente el vacío y que esto es algo que no pueda tolerar la persona. No es necesariamente la adicción que puede experimentar frente a una actividad desordenada, ni todos los problemas relacionales que se dan en torno, ni el malestar interior que puede experimentar en la evaluación de su propia vida. La mayoría de las veces es este fastidio, este desmanejo, este descontrol emocional o los síntomas que se presenten como fruto de ello. Entonces, si ese ha sido el motivo, es de esperar que una vez que reciben medicación y se sienten mejor, abandonen el tratamiento y abandonen también el propósito o la meta de querer alcanzar un nivel de madurez mejor que el anterior. Entonces, en eso se necesita la ayuda de los médicos y, como les decía, es importante que haya una explicación acompañada de esta medicación y que se recomiende siempre la ayuda y el acompañamiento de un psicólogo. Si es que el médico tiene formación, y esto también suele pasar, lo cual es muy conveniente, si este médico o psiquiatra tiene una formación terapéutica, evidentemente se puede tener al mismo tiempo al psiquiatra que medique y el acompañamiento terapéutico puede ser dado por él. Otra acotación importante es que un psicólogo ni puede ni debe medicar. Si en algún momento se encuentran con un psicólogo que les recomienda una pastilla, por más benigna que ésta sea, no la acepten, porque en nuestra formación nosotros no tenemos los elementos ni suficientes ni estamos autorizados para recomendar medicación alguna. Casi no ocurre, pero podría ocurrir y me parece que estoy en el deber ético de poderlos informar. Los psicólogos no medican, los psicólogos trabajamos todo el ambiente de la psique, de cómo se ve la realidad, de poder mirar la realidad según la verdad, según justamente la madurez de todos los aspectos psicológicos en nuestra vida. Entonces, dadas estas salvedades, volvamos al punto. Sí tiene un lugar importante y es recomendable. No es lo único, ni tampoco lo prioritario ni lo esencial. Pero sí es importante que humanamente recibamos los avances de la ciencia, que recibamos una serie de aportes que desde la medicina nos pueden ayudar y sobre todo nos dan un tiempo. Es como una tregua, como un tiempo de beneficio que tiene una duración, ojo. No crea que porque la medicación en un inicio le hizo bien, esto va a ser perenne. Incluso la medicación va encontrando cierto tope, porque no hay medicación mejor o peor en los temas de estrés, sino que, y por eso es importante que lo haga el profesional, hay medicaciones que acomodan de mayor o menor efecto, de mejor o peor forma, al paciente. Incluso si la medicación que el doctor le da en una situación de estrés al principio no le cae bien, no le acomoda o le genera mucho malestar, no tema que puede ser cambiada. De hecho, la posibilidad y la gama en el mercado es amplísima. Basten para ver medicación de estrés en una búsqueda de internet y van a encontrar la gama farmacológica que cada vez es más alta. Entonces es el médico quien sabe en qué dosis y en qué momento aumentar o disminuir tal o cual medicación y qué tipo de medicación es la mejor.
Entonces, en ese sentido, hay un tiempo que es una ayuda para que se vayan trabajando los otros cambios. De hecho, cambiar mis maneras de enfrentar la realidad, educar mis emociones, cambiar mis hábitos, reconciliar la actitud que tengo frente a la realidad y frente a los desafíos. Hasta el tiempo, como hablábamos, de ir trabajando en nuestra propia conversión, toma tiempo. Y humanamente no hay problema, como les decía, de estar aprovechando esta especie de tregua, de tiempo que nos brinda en cuanto a podernos estabilizar. Pero la meta no va a ser estabilizarnos. La meta va a ser un cambio a nivel de mente, un cambio profundo, un cambio de nuestra vida más evangélica, para poder sobrellevar y poder realizarnos en medio de la actividad, en medio de los desafíos, con un espíritu de conquista ante la vida. Entonces, cerrando este bloque, resumiríamos que hay un lugar que es valioso, que es adecuado, que tiene que ser manejado por las personas que cuentan con los elementos, pero que tiene que ser entendido como una ayuda y no como una solución, no como una cura que va a sacar a la persona del cuadro de estrés. Y finalmente, el gran riesgo también es que si yo le doy el peso principal a la medicación, la conclusión de esa etapa de mi vida, que muchas veces es una etapa que va a haber tomado, en algunos casos, un año, hay casos incluso que ya por descuido, por estar abandonando todo el proceso, la persona puede hablar de 2 años, pero yo he encontrado gente que me dice, claro, es que ese año fue tremendo, estuve estresado y es que me enfermé. Y toda la interpretación y toda la lectura y todo el sufrimiento que se tuvo fue a partir de una visión biologista. Es decir, la conclusión de esta crisis que pudo dar tanto fruto a nivel de conversión personal es leída como una enfermedad. Lo mismo cuando lees lo que fue una hepatitis, un resfriado, me rompí una pierna. No es lo mismo. Estamos entonces ante el gran reto de poder leer de fondo, de poder leer cuál es la ocasión que se nos presenta, cuál es el lugar en que pueden ayudar las medicinas, pero qué es realmente lo que se está poniendo en juego. Como les decía, no renunciemos entonces a esta riqueza, a estas posibilidades. Es importante que en todo momento, así como entendemos que hay unas situaciones de estrés positivo, estas situaciones de estrés negativo tienen que ser aminoradas, pero lo van a hacer a partir de un cambio personal, donde podamos atender a todo un cambio en nuestros hábitos, nuestras costumbres, el cuidado personal de nosotros mismos, cuidado de nuestra salud, obviamente no un hedonismo, sino un cuidado, un recto cuidado, a partir del cambio de una serie de ideas. Con esto ya hemos mencionado también la necesidad de detectar qué es lo que tiendo a pensar y qué es lo que tiendo a, si se quiere, a consentir como un subjetivismo que no me ayuda, cultivar una serie de emociones que se vivan de acuerdo a la verdad, de acuerdo al bien, reeducar una serie de acciones en mi vida. Todo este trabajo que se va realizando a nivel psicológico y además, fundamentalmente, cómo voy cambiando mi visión de la vida, cuál es el eje, cómo voy acogiendo la gracia, entendiendo que soy frágil, que soy contingente y que estoy llamado a dejar que me capacite la gracia de Dios, que haga en mí maravillas. Y en este marco es donde realmente voy a poder aprovechar la situación de crisis que se presentó en mi vida y voy a poder dar lo mejor de mí. En este marco es donde Dios va a permitir, el que permitió que viviera por el motivo que fuere, pero lo permite, porque no lo manda, el que permitió esta situación la permite para bien. Dios no permite nada que no sea para un posible bien posterior de sus hijos. No renunciemos a esta gran oportunidad en nuestra vida, a este momento de vivir la cruz y crecer y madurar en el amor, y no renunciemos tendiendo a aferrarnos a una visión pobre, chata, biologista, que poco nos va a dar de frutos. Esperando que les pueda servir o que les sirva a sus seres queridos, nos vemos entonces y muchas gracias.